Buenas tardes, bienvenidos a la segunda videoconferencia de la asignatura Matemática 2, tema número 3. La semana pasada habíamos iniciado el martes, ¿verdad? Una pequeña introducción sobre el tema 3 correspondiente a integración indefinida o integrales indefinidas. Vimos la definición, lo que es una antiderivada. Vimos también las propiedades que son similares a las propiedades que tiene la derivada, ¿verdad? Vimos cuáles eran las propiedades de las integrales y vimos también las tablas de integrales que existen, las tablas generales de integrales, y comenzamos a realizar ejercicios sobre integrales indefinidas, utilizando para ello lo que conocemos, ¿verdad?, de cómo resolver ejercicios o cómo resolvíamos ejercicios de derivadas que más bien de alguna forma u otra son los mismos procesos, ¿verdad?, que se aplican para resolver derivadas. Como son las mismas propiedades, se aplican las mismas trucos, por decirlo así, técnicas matemáticas para resolver, ¿verdad?, para reexpresar las funciones, ¿verdad?, que están implícitas o explícitas en las derivadas, en las integrales, perdón. Entonces, vimos cómo resolver los primeros ejercicios de integración indefinida. Más adelante, en otra clase que va a ser exclusivamente dedicada a resolver ejercicios, vamos a ahondar un poco más sobre estas técnicas y estos métodos de integración indefinida. Hoy vamos a comenzar con los principales métodos para resolver integrales indefinidas. ¿Okay? Métodos que tienen alguna relación con los métodos, ¿verdad?, de derivación. Está de más, como siempre, recordarles que cualquier duda que puedan tener me la pueden hacer llegar a través de el foro del aula o al WhatsApp del 0424-5161-730. Sin más preámbulo, vamos a comenzar a cargar la presentación donde la dejamos, ¿verdad?, y dar inicio a explicar la teoría relacionada con los métodos de integración indefinida. Ok, aquí tenemos la presentación y la primera lámina de la presentación es métodos, se relaciona con los métodos de integración. El primer método que vamos a ver es el que se denomina o se conoce como método de integración por sustitución. Como su palabra lo indica, usted va a hacer una sustitución de una variable en la integral para facilitar su solución. ¿Qué se busca con el método, con cualquiera de los métodos de integración? Realizar en forma más sencilla
o reexpresar de la forma más sencilla, ¿verdad?, la integral para poderla resolver. Entonces, esta técnica para integrar funciones compuestas. ¿Qué es una función compuesta? ¿Cómo se aplica esta técnica? Esta técnica se aplica a una función que está compuesta por dos funciones dentro de la función general. Por eso se denomina función compuesta. ¿Ok? Entonces, utiliza dos métodos para aplicar. Primero, el reconocimiento de patrones y segundo, el cambio de variables. El método de sustitución, ¿verdad?, y de cambio de variables se basa en estas dos técnicas o métodos. Reconoce patrones y cambia variables. Realiza un cambio de variables en la estructura general de la función que está usted integrando. Algo similar a lo que aplicábamos en derivada con uno de los métodos que vimos en derivadas, que era donde usted sustituía una variable por otra variable para poder resolver o simplificar la derivada. Ese método que nosotros vimos era la regla de la cadena, similar a la regla de la cadena. ¿Ok? Entonces, ambos métodos implican una sustitución, como lo dijimos anteriormente. Una U sustitución. Decimos U sustitución porque por lo general la variable a sustituir nosotros utilizamos la letra U. ¿Ok? Y por donde debemos empezar para poder aplicar el método es el reconocimiento de los patrones para poder realizar la sustitución mentalmente. ¿Ok? Y con el cambio de variables realizamos los pasos de esa sustitución. El papel de la sustitución en la integración es comparable al de la regla de la cadena en la derivación, ya lo dijimos. ¿Ok? Para recordar que para funciones derivables dadas, ¿verdad?, por y igual a una función de u, y u que es una función de g de x, como lo planteábamos en la regla de la cadena. En la regla establecíamos que la derivada de la función compuesta, ¿verdad?, era igual a la derivada de la función g de x multiplicada por la derivada de g de x. Algo similar aplicábamos también en la regla general de la potencia. Si ustedes se acuerdan, ¿qué hacíamos? Porque la regla general de la potencia es una variante de la regla de la cadena. Primero derivábamos toda la función, ¿verdad? Y luego derivábamos la parte interna de la función compuesta. Lo mismo hacíamos en la regla de la cadena. Definíamos una variable a la función interna, ¿verdad? Y luego aplicábamos el proceso primero de derivar la función en función de u y luego la variable u en función de x y multiplicábamos los dos resultados. ¿Ok? De acuerdo a esa definición, ¿verdad?, o aplicando la definición de antiderivado primitiva, la integral de la derivada de la función compuesta debería ser igual a la función original de la función más una constante. ¿Ok? Es la función original de la función compuesta. Es el resultado de aplicar el método de sustitución a la función compuesta, ya que la función compuesta no es más que una
antiderivada o primitiva según el concepto general de integración. En resumidas cuentas, usted va a plantear primero reconocer a quién le va a aplicar el método de sustitución. Se aplica a funciones compuestas, donde uno de los términos de la función compuesta es una derivada que origina la otra parte de la función compuesta que está presente en la integral. Al sustituirla y simplificar la función compuesta, usted aplica cualquiera de los métodos que usted conoce de integración o aplica las reglas de integración que están cargadas dentro de las tablas. En conclusión, usted va a integrar una función transformada en una variable donde aplica las reglas de integración que ya conoce en las tablas. Entonces, resumiendo, ¿verdad? Lo que es la antiderivación de una función compuesta. Entonces, sea G una función cuyo recorrido rango es un intervalo I y sea F una función continua también en I. Si la función G es derivable en su dominio y F es un antiderivado primitiva de F en I, entonces la integral de f de g de x por la derivada de g' de x, eso nos va a dar una antiderivada igual a f de g de x más una constante. Si u es igual, o la variable u de sustitución es igual a g de x, entonces la derivada de u sería g' de x y la integral sería una integral de una función de u de u. Como respuesta usted va a tener una antiderivada de u más c. La gráfica me muestra la integral de f de g de x por la derivada de g de x con respuesta f mayúscula de g de x más una constante. ¿Dónde? Esta va a ser la función exterior. Esta va a ser la función interior y esta va a ser la derivada de la función interior. Similar a la regla de la cadena, donde nosotros sustituíamos dentro de toda la función, ¿verdad? O definíamos en la función compuesta una función interior y una función exterior, y ambas formaban una función compuesta. Aquí pasa lo mismo. Debo definir o reconocer dentro de la función compuesta quién es la función interior, porque es la que voy a derivar, ¿verdad? Al sustituirla por una variable. Sustituyo por una variable, derivo, y esa respuesta va a ser igual a la función exterior de esa función compuesta. Eso es a grandes rasgos, ¿verdad? Lo que nos dice la teoría de el método de sustitución de funciones compuestas. En conclusión, tengo una función compuesta, ¿verdad? Compuesta, valga la redundancia, por una función exterior y una función interior, donde voy a sustituir la función interior por una variable a la cual voy a derivar.
¿correcto? Y esa derivada debe ser igual a la función exterior de la integral que tiene una función compuesta. Vamos a ver un ejemplo para que ustedes vean y entiendan mejor la parte teórica. Aquí tengo el primer ejemplo. Primero, determine la integral o la solución de la integral x cuadrado más 1 elevada al cuadrado multiplicado por 2x de x. Como ven, tengo dos funciones que en realidad representan una sola función compuesta por dos funciones, donde tengo una función interna o interior y una función externa o exterior. Entonces, ¿quién define la función interior? La función interior es la que aquella que mentalmente derivo y el resultado de esa derivada va a ser igual a la función exterior. Como está representado acá, una función exterior, ¿ok? Y una función interior. Y la derivada de la función interior debe ser igual a la función exterior. En el ejemplo, ¿verdad? Porque es un trabajo mental lo que va a hacer usted. Primero tiene que reconocer los patrones. Debe reconocer un patrón para poder aplicar el método de sustitución. ¿Cuál es ese patrón? Ese patrón lo que nos indica que una de las funciones presentes en la función compuesta es la derivada de la otra función. ¿Ok? Fíjese, aquí tengo una función que si yo derivo, la respuesta será este término que tengo acá. ¿Ok? Si yo tomo como g de x igual a x cuadrado más 1 y la derivo, la respuesta será la función 2x del total de la función compuesta. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir esta tablita que está acá. O este término que sería igual a g de x. Es más fácil asumir una variable. Por eso es que el método también se llama sustitución o cambio de variable. Entonces, para resolver el ejercicio, debo reconocer el patrón. El patrón que existe en esta integral, me está mostrando que si yo a esta función x cuadrado más 1 la sustituyo por una variable u y esa variable la derivo, la respuesta de esa derivada va a ser el otro término de la función compuesta que está en la integral. Y es lo que hacemos. Esa función o esa variable denominada g de x o u, al yo derivarla, la derivada de x cuadrado es 2x y la derivada de 1 es 0. Por lo tanto, la respuesta de g' va a ser igual a 2x. ¿Ok? Y
la función de x cuadrado más 1, ¿verdad? Que es igual a x cuadrado más 1 al cuadrado, es lo que voy a sustituir por u o por g' de x. Entonces, a partir de esto se puede reconocer que el integrando sigue el patrón fg de x, g' de x, utilizando la regla de la potencia para la integración y el teorema 4.13. Es posible escribir, sustituir esto como la integral de x cuadrado más 1 al cuadrado, que es f de g de x, por el término de la derivada, que es 2x, ¿verdad? Sería igual a 1/3 aplicando la regla de la potencia general, porque u elevado al cuadrado, la derivada sería u al cubo sobre 3. Pero como u vale x cuadrado más 1, quedaría 1/3 de x cuadrado más 1 al cubo. Eso es lo que me está diciendo la técnica de sustitución. Es más sencillo definir la función interna como una variable u, donde u sea igual a x cuadrado más 1 al cuadrado. Si yo sustituyo aquí x cuadrado más 1 por u y me queda u elevado al cuadrado, la derivada de u, que sería x cuadrado más 1, sería 2x de x. Para yo transformarla toda como una variable o una integral de variable de integración igual a u. Esta forma aquí representa lo que me está diciendo acá esta tablita. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué voy a hacer? Reconozco primero el patrón, o primero determino que es una función compuesta lo que voy a integrar, donde esa función compuesta tiene una función interna y una función externa. La función interna o interior es la que voy a sustituir por una variable y es la que voy a derivar. La respuesta de esa derivada debe ser igual a la función externa. Por eso es que al derivar x cuadrado más 1, la respuesta va a ser 2x. ¿Ok? Ya esto me está diciendo que voy a aplicar el método de sustitución. Entonces, al sustituir x cuadrado más 1 por u, me va a quedar la integral de u elevado al cuadrado. La integral de u elevado al cuadrado es u al cubo sobre 3. Pero como u es la variable que yo he sustituido por x cuadrado más 1, la respuesta sería x cuadrado más 1 elevado al cubo sobre 3. Y así resolvemos la integral. Veamos otro ejemplo. 5 coseno de 5x de x. Ok. Usted sabe que la integral del coseno es el seno, ¿correcto? Eso es lo que me dice la tabla. Pero usted tiene una tabla de coseno de x, no coseno de 5x. Quiere decir que debe transformar el término 5x en una variable que representaba en la tabla anterior, vendría a ser g de x. Aquí sería el coseno de g de x. Y g de x lo voy a derivar. La derivada de g de x
va a ser igual a 5. Como ven, el patrón se está cumpliendo porque la derivada de la función interna, que es 5x, es, derivando ese término, me da la función externa de la integral. ¿Ok? Entonces, a partir de esa teoría, voy a realizar entonces la derivada. Al sustituir cada uno de los términos, tengo que el coseno de u es el seno de u, pero u vale 5x. Por lo tanto, la respuesta de esta integral, resuelta por sustitución, va a ser el seno de 5x más c. Veamos otro ejercicio. Ok. Vamos a ver ahora un ejemplo de exploración. ¿Cómo reconocemos los patrones? Entonces, para yo reconocer los patrones, debo asociar que el integrando en cada una de las siguientes integrales corresponde a un patrón, que es el patrón que yo quiero ver, f de g de x por g' de x. ¿Ok? Dentro de la integral, yo tengo ese patrón, donde existe una función g de x y una función que es la derivada de g de x. Con eso identifico el patrón y utilizo el resultado para calcular la integral. En la primera, la integral de 2x, x cuadrado más 1 a la 4, tengo ese patrón. ¿Por qué? Porque 2x viene a ser g' de x, que sale de derivar x cuadrado más 1, que es g de x. ¿Ok? Entonces, tengo el patrón especificado en f de g de x, g' de x. Si ese patrón lo aplico a la segunda, también va a cumplir, porque la derivada de x al cubo más 1, que vendría a ser la derivada de este término que es g de x, me va a dar 3x cuadrado, que es el término que tengo acá. 3x cuadrado es la derivada del término que está dentro de la raíz. Ese 3x cuadrado es g' de x. Para el segundo o el último, vemos que también se cumple el patrón. ¿Quién es f de g de x? ¿Quién es g de x? G de x sería la tangente de x más 3. Si yo derivo este término que es g de x, la respuesta g' de x será secante cuadrado de x, porque la derivada de la tangente es la secante cuadrado de x. Como ven, todos los patrones se cumplen. En el término de la integral de allá abajo, la integral marcada como D, ¿se cumple el patrón? Por supuesto. Si yo derivo, si yo asigno este como g de x, ¿verdad? Que es lo que me está diciendo acá, y yo a g de x la derivo, la respuesta va a ser 2x. Pero como 2 es una constante, sale fuera de la integral y me queda x por dx definida dentro de la integral. Lo mismo pasa con la otra integral. Al derivar x al cubo más 1, la respuesta sería 3x al cuadrado. ¿Correcto? El 3 es una constante que sale fuera de la integral y me queda dentro de la integral x cuadrado, que es la derivada del x al cubo. Igual pasa en la última. Las tres últimas son unas variantes similares de las que tenemos arriba.
y en ambas o en ambos grupos se cumple el patrón del método de sustitución. En resumen, ¿cuál es el patrón? Dentro de la función compuesta tiene dos funciones. Una de las funciones es la derivada de la otra función que está dentro de la función compuesta. Vamos a ver otro ejercicio. Correcto, el mismo ejercicio. Este término que está acá es g de x. Cuando yo derivo g de x, la respuesta va a ser x. ¿Ok? Cuando derivo va a ser 2x. Ese 2 que está acá es el término que va a salir fuera de la integral. Ok. ¿Cuál es la solución acá? Esto es similar a la integral dada en el ejemplo número 1, salvo porque el integrando le falta un factor que es el 2. ¿De dónde sale ese factor 2? Ese factor 2 sale de derivar x cuadrado más 1, porque sería 2x. Y aquí no tengo yo el 2x, solamente tengo un término que sería x. Al reconocer que 2x es la derivada de x cuadrado más 1, se toma g de x como x cuadrado más 1 y se incluye el término 2x de la manera siguiente. ¿Cómo lo haríamos? Dentro de la integral sería entonces x cuadrado más 1 al cuadrado multiplicado por 1/2 multiplicado por 2x de x. ¿Con qué finalidad se hace eso? Con la finalidad de eliminar el 2 en la integral. ¿Ok? ¿Qué es lo que hacemos acá? Multiplicamos y dividimos entre 2 para que no se altere la función general. Y nos queda 1/2 de la integral de la parte que es f de x por la derivada de f de g de x, que sería 2x. Al resolver la integral, me queda x cuadrado más 1 al cubo, aplicando la regla de la potencia, sobre 3 multiplicado por 1/2. Y la respuesta sería 1/6 de x cuadrado más 1 al cubo más c. Y así resolvemos la integral de esta manera. Quiere decir que en las tres integrales que están aquí abajo se resuelven utilizando esta variante. ¿Ok? Vamos ahora a simplificar lo que vimos anteriormente y le vamos a dar otra forma de mirar el ejercicio anterior, utilizando el método de sustitución. Esta variable se llama, o este método se llama cambio de variable. Entonces, con un cambio de variable se puede reescribir por completo la integral en términos de u y de du. ¿Ok? Entonces, el patrón de reconocimiento del método sigue siendo el mismo. Una de las funciones es la derivada de la otra. ¿Ok? Porque acuérdense que es una función compuesta. Una de las funciones es la derivada de la otra. ¿Ok?
¿Qué vamos a hacer en esta técnica de sustitución por cambio de variable? Voy a definir una variable. Esa variable la voy a denominar U. Y a esa variable la voy a derivar como hacíamos en la regla de la cadena. Entonces, voy a plantearme un cambio de variables, ¿verdad? Y voy a reescribir por completo la integral en términos de la variable U y derivada de U. O cualquier otra variable que sea conveniente. En algunos textos, esa variable la cambian por I, por T, por Z, etcétera, etcétera. Aunque este procedimiento puede implicar más pasos escritos que el reconocimiento de patrones, mostrado en los otros ejemplos, resulta más útil para más integrales o para integrales más complicadas. La técnica del cambio de variables utiliza la siguiente notación de Leibniz para la diferencial. Esto es, si U es igual a g de x, entonces la derivada de U será igual a la derivada de g de x. Y la integral en el teorema tomará la siguiente forma. La integral de f de g de x, g' de x será igual entonces a una integral de una función de u derivada de u. Recuerden que todas las funciones deben estar escritas bajo la misma variable. No puede haber una x y puede haber una u. Todas tienen que ser o x o todas tienen que ser u. Y la respuesta de esa integral va a ser en función de u, que al sustituirla por el valor original de u, se transforma en una integral, en una respuesta de una función de x. Entonces, voy a transformar toda la función compuesta en una variable de u y esa variable va a tener un diferencial de u. Aquí tengo el primer ejemplo. Encontrar la integral de la raíz cuadrada de 2x menos 1 de x. Entonces, primero debo reconocer el patrón. Aquí tengo un patrón que me indica que la derivada de 2x va a ser igual a dx, ¿verdad? Por lo tanto, la parte interna de la función compuesta, que es 2x menos 1, la defino como una variable u. Y a esta variable u le determino la diferencial de u. Entonces, la diferencial de u va a ser igual a 2 de x. De u va a ser igual a la derivada de 2x menos 1, que sería 2 de x. ¿Correcto? Sustituyo dentro de la raíz 2x menos 1 por u, lo que se transforma en raíz de u. Y la derivada de x o la diferencial de x será ahora, despejando de aquí, de x sería de u sobre 2. Y con esas dos variables me voy a la integral y la sustituyo. Entonces, la integral original ahora se transforma en la integral de la raíz de u multiplicada por dx, que vale du sobre 2. Repito, se sigue cumpliendo el patrón de que una de las funciones es la derivada de la otra. Entonces, a esa función yo la transformo en una variable u.
En esta integral de la raíz de 2x menos 1 defino como u 2x menos 1. Derivo u, derivada de u, va a ser igual a ¿quién? A la derivada de 2x menos 1, que sería 2 de x. Entonces, la raíz de 2x menos 1 ahora es igual a la raíz de u. Y dx, que es el otro término que está en la integral, será ahora igual a du sobre 2. ¿Por qué? Porque despejo de aquí dx. Y el 2 pasa para acá dividiendo. Entonces ya tengo definido la nueva integral. Entonces, la integral de la raíz de 2x menos 1 de x va a ser ahora la integral de la raíz de u sobre 2. Aquí tengo una constante que es un medio. La saco fuera de la integral. Y u la transformo en una potencia, aplicando la regla de las raíces. Quiere decir que u va a ser igual ahora a u a la 1 medio. Y aplico la regla de las potencias de integración. La regla me dice que esto es igual a 1 medio más 1 sobre 1 medio más 1 aplicando la regla. Eso es igual a 1 medio, ¿verdad? Que multiplica a u a la 3 medios, porque 1 medio más 1 es 3 medios sobre 3 medios, más la constante. El 3 queda en la parte de abajo, el 2 pasa hacia arriba, se elimina con este 2 y me queda 1/3 de u a la 3 medios más c. Pero ¿cuánto vale u? Nosotros habíamos dicho que u la habíamos cambiado por 2x menos 1. Vuelvo a sustituir en u 2x menos 1. Y la respuesta final será 1/3 de 2x menos 1 a la 3 medios más una constante. Como ven, esta forma para mí es más sencilla. Porque reconozco el patrón primero, sustituyo la variable o la función interna por una variable, derivo esa variable u como derivada de u y el término interno que derivo me queda derivada como derivada de x. Sustituyo ambas variables o ambos términos asociados en la integral original y integro la derivada como una integral sencilla de una variable denominada u, aplicando las tablas de integración. Voy con otro ejercicio. Aquí tengo el otro ejercicio. ¿Ok? Fíjese, voy a hacer un cambio de variable. Déjeme ver otro ejercicio más adelante. Ok. Primero vamos a ver este para ver igualito que en el otro. La integral del seno cuadrado de 3x por el coseno de 3x de x. Ok. Como vemos, si yo derivo el coseno, me va a dar seno. Y si derivo el seno, me va a dar el coseno. ¿Ok? El patrón se cumple de ambos lados. ¿Ok? Pero primero el seno cuadrado de 3x va a ser igual al seno de 3x todo elevado al cuadrado. Ya tengo ahí la función interior. Defino la función interior, que es seno de 3x, como u. U va a ser igual al seno de 3x. ¿Ok? Esa es la variable que voy a sustituir. Y derivo u. Entonces, derivada de u va a ser igual
¿A quién? Va a ser igual al coseno de 3x, aplicando la derivada, multiplicado por 3. Porque la regla de derivación para el coseno de 3x dice que primero derivo el término 3x, que sería 3, y después derivo el seno, que sería el coseno. Por lo tanto, la derivada de u será igual al coseno de 3x por 3 o 3 coseno de 3x de x. Para que sea igual que este término, porque aquí lo que tengo es coseno de 3x, este 3 despejo de u, o sea, de x, que sería de u sobre 3, va a ser igual al coseno de 3x de x y lo sustituyo en la integral. Entonces, de u sobre 3 será coseno de 3x de x y u será seno de 3x. Me voy a la integral original y voy a sustituir. Entonces, seno cuadrado de 3x, que es seno de 3x elevado al cuadrado, será igual a u al cuadrado multiplicado por du sobre 3, que es el término que tengo en esta parte de la integral, que es coseno de 3x, que sale de derivar la función interior. Como ven, quedó una integral más sencilla, que es u al cuadrado por du sobre 3, donde este 3 puede salir fuera de la integral y me quedaría que eso es igual a 1/3 de la integral de u al cubo, de u al cuadrado de u, perdón. Resuelvo la integral. La integral de u al cuadrado es u al cubo sobre 3. Entonces la respuesta será 1/3 de u al cubo sobre 3. Los términos de abajo se pueden multiplicar y sería 1/9. Y u, que sé que vale seno de 3x, se transforma en seno al cubo de 3x más una constante. Como ven, este término es más sencillo, esta forma, esta técnica es más sencilla de aplicar que la anterior, donde se puede confundir con el f de g y el g de prima. Aquí lo que tiene que hacer es aplicar una variable de sustitución. Esta técnica cumple más, con más claridad con el método de sustitución, solo que se define también como cambio de variable. Ahora sí puedo regresar al ejercicio anterior. Aquí tengo el ejercicio anterior. Fíjese. Aquí voy a hacer un cambio de variables y voy a hacer otra cuestión. Determino que u es 2x menos 1. U es 2x menos 1. ¿Ok? Y de esta parte despejo x, que es el otro término que está acá, porque la derivada de 2x menos 1 será igual a 2. Y aquí no tengo yo 2, aquí lo que tengo es x. Pero hago un cambio de variable para transformarla todo como una función compuesta de u. Entonces, u es igual a 2x menos 1. Despejando x acá, sería u más 1 sobre 2 por despeje. Sustituyo. Cuando yo derive 2x menos 1, me va a quedar 2 de x. Al derivar de x, me queda du sobre 2. ¿Ok? Que es el valor de
de x, como está acá. U es igual a 2x menos 1. Derivo u y me queda dx va a ser igual a du sobre 2. Derivada de u, que sería igual a 2 de x. Dx será u sobre 2. ¿Ok? O lo que es lo mismo de u sobre 2. Voy entonces. Y el término que me falta, que es x, los hago de derivar, de sustituir la variable u, transformar y despejar el valor de x. Sustituyo en la integral original. La integral de x por la raíz de 2x menos 1 será igual. ¿Cuánto vale x? X vale u más 1 sobre 2. Aquí está. ¿Cuánto vale la raíz de 2x menos 1? Sería raíz de u, que es u a la 1 medio. ¿Cuánto vale de x? Según esto que está acá, de x vale de u sobre 2. Y lo sustituyo. Este término, 2. Y este término que está aquí van a salir fuera de la integral porque 2 por 2 será 4. Saco un cuarto fuera de la integral. Y me queda, ¿verdad? La multiplicación de u más 1 por u a la 1 medio. U por u a la 1 medio sería u a la 3 medio. Y 1 por u a la 1 medio sería u a la 1 medio. Tengo entonces dos funciones que voy a resolver por separado aplicando la propiedad. La primera función, la integral de u a la 3 medio es u a la 5 medio sobre 5 medio. Y la otra integral, que es u a la 1 medio, sería u a la 3 medios sobre 3 medios. Más c. Todo multiplicado por un cuarto. Un cuarto por u a la 5 medios por el 5 que está acá sería 4 por 5, 20. El 2 pasa arriba, mitad de 2, 1, mitad de 20, 10. ¿Cuánto vale u? 2x menos 1 a la 5 medio. Un cuarto por este término sería 2 sobre 12. Mitad de 2, 1, mitad de 12, 6. Un sexto de 2x menos 1 a la 3 medio más la constante c. Y así utilizo una variante para el método de sustitución. Lo que hice fue sustituir la variable y utilizar la variable de sustitución para poder obtener el otro término que estaba dentro de la integral, que era la x. Porque si usted se da cuenta, la derivada de 2x menos 1 es dx. ¿Ok? Y la x apliqué, por decirlo así, un truco, despejando la x de la variable de sustitución u para colocar toda la integral en función de u, porque debe quedar así, como una integral con una variable diferente a la original. Todas tienen que moverse en el mismo sentido. Perdón. Y aquí voy a dar el resumen, ¿verdad?, de lo que es la estrategia para el cambio de variable. Y con esto finalizamos por hoy, para que ustedes analicen e internalicen este método de sustitución y cambio de variable. Entonces, para el cambio de variable, ¿qué es lo primero que deben hacer? Deben elegir una sustitución donde u es igual a g de x. Si utilizamos los dos términos y los dos métodos, nosotros sabemos quién es g de x y quién es la función de g de x. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a elegir una variable de sustitución
que la defino como U, donde U es igual a G de X. Usualmente es mejor elegir la parte interna de la función compuesta, como le hemos dicho. G de X es la parte interna de la función compuesta. Por eso es que la variable U elige a G de X. ¿Ok? Porque es la cantidad que está elevada a una potencia. Eso es otro dato. ¿Quién es la función interna? La que está elevada a la potencia. Calculo la derivada de U, que es igual a la derivada de G de X. Reescribo la integral en términos de la variable U. Sustituyo U en la integral original y de U en la integral original. De U va asociada de X y U va asociada a la función interna o la parte interna de la función compuesta. Encuentro la integral resultante en términos de U. Después que resuelvo la integral, reemplazo U por el valor que tenía, que era G de X, para obtener la antiderivada o primitiva en términos de X, porque ya la integral la resolvió en términos de U. Y verifico la respuesta por derivación. ¿Cuál es esa derivación que va a aplicar? La regla de la cadena. Así de sencillo, o la regla de la potencia. Listo. Y este es el resumen, ¿verdad?, de lo que hemos visto de sustitución y cambio de variable. La parte de sustitución o el método viene explicado en dos técnicas. El reconocimiento de patrones, ¿verdad?, y el cambio de una variable de la función interior. Ambos funcionan de la misma manera. Se aplica a aquellas funciones compuestas. Una de las funciones denominada función interna es la variable de sustitución o es la variable o la función G de X. G de X o la variable de sustitución se derivan. En una se sustituye igual y en el otro método también sustituyo y reescribo la integral. Todas son porque la idea es tener una integral de una potencia para aplicar la regla general de la potencia en integración y así poderla resolver de manera sencilla. Mañana vamos a ver la regla general de la potencia para las integrales por el método de sustitución. Y así resolvemos mucho más rápido todavía la integral. Lo vamos a dejar aquí para que continuemos mañana con otras reglas básicas de integración o métodos integrales indefinidos. Método para resolver integrales indefinidos. Ok. Mañana continuamos con la regla general de las potencias para integral. Es una variedad de la regla del método de sustitución. ¿Ok?
Algo similar lo hicimos en las derivadas, cuando generamos también una regla general de derivación de potencias en la derivada. Y con esa lámina hemos concluido por el día de hoy, para que ustedes analicen e internalicen lo que acabamos de ver. Entiéndalo y si tienen alguna duda me la puedan hacer llegar al foro o al WhatsApp del 0424-5161-730. Me despido por el día de hoy y los espero mañana a la misma hora, 6:15 de la tarde, o lo que es lo mismo, 18:15 de la tarde. Que pasen muy buenas noches.